bienvenidos a esta, la primera edición de las Tracto Entrevistas. Yo soy Estenco Sepúlveda. Y yo, Jesús Ranchos. Y el día de hoy me complace presentarles a un invitado muy especial que tenemos muchas ganas de platicar. El señor José Luis Bolaños. José Luis, ¿cómo estás? Bien, hola, mucho gusto de verlos, mucho gusto de volver a ver esas paredes, esos cuartos, ese colegio que hay muchos recuerdos ahora y nunca creí, ¿verdad?, que me fueran a ver de esta manera, pero muchas gracias por la entrevista el día de hoy. Aquí estoy con ustedes. Díganme, ¿qué les puede servir? No, gracias a ti, José Luis. Sí, muchas gracias. Pues primero nos gustaría ponerte un poquito en contexto. El Centro Escolar Cuautla va para los 30 años de que comenzó el colegio. Entonces se está organizando una serie de actividades que vamos a estar realizando durante todo este año. Esta es una de las primeras que van a ser las tractoentrevistas. Nos da mucho gusto que tú seas el primero. Y bueno, otra cosa es de que nosotros, los alumnos de tercero de preparatoria, perdón, tomamos o retomamos más que nada el proyecto del tractorcito de Acuautla. Por lo que nosotros sabemos es de que tú eres el fundador de él. Nos gustaría saber cómo es que surgió el tractorcito de Acuautla. Bueno, mira, esta es una larga historia, sí, es una muy larga historia. Tiene muchas anécdotas, tiene muchas pequeñas remembranzas que te puedo decir ahorita. Lo inicial es que desde el momento en que yo ingreso al colegio, a Cuautla, una de las cosas que me empezaron a gustar, todo lo que había, la hacienda, la forma de ingresar los alumnos, en fin, esas pequeñas cosas. Pero cuando yo me doy cuenta, hay un primer paso que me empiezan a dar señales de que algún interés tenían en querer hacer un periódico escolar. En ese entonces, me acuerdo, Pedro Ortiz, con el profesor Javier, con el ingeniero Zamora, digamos, era el núcleo, ¿no?, de dirección. En ese entonces, en algún momento, el profe Javier, que estaba como director de secundaria, me llama a su despacho y me dice, oye, yo sé por ahí que tienes conocimientos de comunicación. Le digo, sí, efectivamente, sí, tengo conocimientos de comunicación, pero ¿qué desea saber o qué ya me decía él, ¿verdad?, que quería hacer un periódico escolar. Entonces, esa fue el primer Javier tenía en un momento de hacer un periódico. Entonces de él me dijo, oye, ¿por qué no te encargas de hacer esa labor? Le digo, pues déjame ver, ¿no? Déjame preguntarle a Pedro, que era en ese entonces mi jefe directo. Yo que platico con Pedro y lo retomamos, digo, en cualquier momento lo vemos. Así empezó, ¿verdad? Un pequeño primer paso que se dio. Entonces platiqué después con Pedro Ortiz, y en ese momento ya le dijo él, ¿sabes qué? Pues sí, ¿por qué no te avientas y te echas el periódico? Y digo, híjole, ¿qué formato quieres o cómo lo quieres hacer? Entonces empecé a presentar unos pequeños bocetos, algunos borradores, y salió el primer boceto, ¿verdad? Lo presentaron ante el patronato, al Consejo Superior, y empezaron a decir que sí, ¿verdad?, que le diéramos vuelo a ese formato. Empezamos a platicar, a hacer cosas del colegio, y le digo, bueno, está bien, vamos a empezar. Entonces, digamos, ese fue el primer paso que se dio, el primer paso. Pero entonces, cuando ya se iba a lanzar el primer número, que ya ustedes han de tener alguna copia que ya les mandé, lo pueden ver como algo muy sencillo, ¿verdad? Algo muy básico. Entonces, en ese momento, cuando yo le doy ya al formato tabloide de doble carta, empezamos a decir, pues va el primer número. Ahora, ¿a dónde lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a maquilar? Luego, porque si vamos a sacar mil piezas, digo, pues hay que llevarlo a un lugar. Entonces, ya empecé a platicar yo con el ingeniero Zamora, con él, y le decía, oye, pues vamos a lanzar el periódico. No tiene nombre todavía, pero pues vamos a lanzarlo a ver qué
ver cómo pega o va a ver qué reacción hay entre los alumnos, profesores y demás. Entonces fue como así le empezamos a hacer, ¿no? Entonces, yo aquí en la Ciudad de México tenía unos amigos en el colegio, ahora ya no existe, pero el colegio Tayo, que es un colegio hermano de la Cuautla, al igual que el del Cedros aquí en la Ciudad de México. Un amigo aquí en el colegio Atoyac, y con él le pedí de favor, oye, ¿sabes qué? Tú que estudiaste serigrafía y que tienes los talleres de serigrafía aquí en el Atoyac, ¿puedes ayudar para maquilar mi periódico? Me dice, ¿y qué periódico es? Y ya le llevo el formato y todo. Me dice, claro, órale, va, lo hacemos. Y empezamos a maquilar en el colegio Atoyac el primer número del tractorcito de Acuautla. Fue ahí donde sacamos la primera maquila de 1000 ejemplares para poderlo lanzar. Ahora, más interesante de todo esto fue que después del primer número, el ingeniero Zamora un día me dice, oye, vente para acá, vamos a mi despacho. Y digo, sí, vamos al despacho, ya platicamos con él ahí un buen rato. Me dice, mira, oye, pues hay que ponerle el nombre al periódico. Vamos a lanzar una convocatoria a los alumnos, a ver sus propuestas, ¿verdad? Pero en ese entonces, pues los alumnos pues, se preocupaban con algunos nombres, ¿verdad? Que pues no impactaban así de lo que era la zona, ¿no? De lo que era la identidad del pueblo. Entonces vimos muchas propuestas, pero a ninguna nos convencía, ¿verdad? Y en una de esas que estaba yo con el ingeniero Zamora, le digo, oye, ¿por qué no le ponemos algo que tenga más identidad y le decimos que sea el tractorcito de Acuautla? Me dice, ¿y por qué? ¿Por qué el tractorcito? Le digo, pues es que yo lo que he visto cuando vengo caminando por las calles de Acuautla, lo primero que me encuentro es un tractor. Y luego veo gente que todavía anda en la comunidad en tractores. Le digo, y pues, si me hace algo muy de identidad, digo, ¿por qué no le llamamos aquí? Luego estamos en una hacienda, en ese entonces, ¿no? De acaso se va con yuntas, pero pues ahora ocupan tractores, ¿no? ¿Por qué no le ponemos ahora tractorcito de Acuautla? Estamos en una hacienda. Dice, me parece perfecto. Entonces, de ahí fue como nace el nombre del tractorcito de Acuautla. Entonces, así fue como se le dio origen al nombre. Y de ahí, pues empezamos a echarle un... Oye, pues qué bien, José Luis. Una duda. Dime. ¿Cuáles eran los temas que querían exponer? ¿O cuál era la idea central? El día de hoy vamos a hablar de tal cosa, el día de mañana de otra. ¿De dónde salió esta idea? En sí, toda la chamba y todo lo que teníamos que inventar, pues ahora sí lo que tenía que inventar yo. Ok. Porque a veces no decían, hacíamos propuestas y decíamos, oye, pues, ¿de qué hablamos? Pues, quién sabe, pues tú te encárgate de eso. Y así empecé, ¿no? Entonces, lo que a mí se me empezó a ocurrir era poner primero, pues, nuestra editorial, ¿no? Ahora nuestra identidad, nuestra editorial. Luego hacer algunas cosas, por ejemplo, decir qué es lo que se hacía en el colegio, algunos antecedentes, algunas propuestas, lo que yo veía de los profesores, qué estaban haciendo los profesores, si alguno hacía algo novedoso o alguien hacía cómico, etcétera. Yo empezaba a darle ese giro, ¿no? Y después empezaba yo a meterle cosas de orientación. Era de todo, ¿no? Sí era de todo, ¿no? Pero era una parte más que nada, esencia del colegio principalmente, esencia del colegio. Hace unos días que nos enseñaron los trabajos que hacían en el tractorcito, pues me percaté de eso, ¿no? Que metían cosas de Acuautla y también cosas del pueblo, ¿no? Sí, por ejemplo. Muy bien. Hace un ratito nos mencionaste que el director Zamora fue el que te llamó para, pues, lo de la idea del periódico. ¿Cómo era trabajar con él? O es que, pues, desafortunadamente nosotros ya no lo conocimos. Mira, con el ingeniero Zamora fueron unos años padres. Una de las cosas que yo recuerdo muy, muy de él es de que era un hombre que quería mucho al colegio, lo quería demasiado. Yo lo veía cuando llegaba temprano al colegio. Cuando llovía, no me lo vas a creer, pero agarraba la escoba y se ponía a barrer los charcos de agua que había a veces afuera de los salones, ¿no? Fuera. A veces los sábados ecológicos de semana agarraba, llegaba temprano él también, los lunes sobre todo. Luego lo veía que estaba cortando los setos de los pinos, ¿no? Van hacia la secundaria. Él hacía esos caminitos con los pinos, se los empezaba a podar.
y era un hombre pues muy bonachón, ¿verdad? Muy bromista, a veces te agarraba de bajada, ¿verdad? Y te cotorreaba y le tenías que aguantar las bromas, ¿no? A veces también, pues uno le hacía sus bromas a él, ¿verdad? Le digo, ya en confianza, pues sí lo botaneábamos, ¿no? Sí, la verdad, sí. Pero era un cuate que le gustaba mucho integrar a los profesores, le gustaba mucho hacer familia entre nosotros y lamentablemente, ¿verdad? Digo, así como con él, vi momentos muy bonitos, también viví momentos muy difíciles con él, ¿no? Muy También bien. cuando Oye, vimos cosas agradables. sí, sí, sí. Eso es bueno, ¿no? De un líder, de que hay como varios tipos de líderes y ese líder, como el ingeniero Zamora, de que cuando era hora de trabajar, pues a trabajar y cuando era hora de echar relajo, pues también, ¿no? Era hora de divertirse. Pues sí, porque digo, hasta me acuerdo muy bien de los días jueves. Día jueves siempre era también de hacer deporte y nos quedábamos a jugar fútbol, ¿no? Sí, fútbol los jueves. Y eran días de junta, eran de días de cotorreo, de echar Sí. relajo, de olvidarte de los problemas de la escuela en la mañana. Y ya en la tarde ya era echar ahora sí que las juntas de consejo, las juntas de profesores, las Sí. reuniones de todos nosotros. Y pues sí, era cotorreo, ¿no? Era cotorreo, pero digo, era, era, era buen cuate, vamos a decirle, buen cuate, buen líder, buen líder. Dejó huella en el colegio desde su inicio. Así. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, muy Pregunten, bien. pregunten. José Luis, hace un rato nos comentaste igual que trabajaste con el arquitecto El Pedro ingeniero. Ortiz. Ajá, el Ingeniero, perdón, ingeniero Ortiz. ingeniero Pedro Ortiz. Lo siento. Ingeniero Pedro Ortiz. ¿Cómo era Es que, trabajar con ese personaje? mira, te voy a contar algo que me sucedió. Yo estaba en la preparatoria a tu edad, Ajá. aquí en el colegio Atoyac, aquí en la Ciudad de México. Entonces estábamos en cuarto año de preparatoria. En ese momento pues, estaban armando el grupo de profesores aquí en el colegio Atoyac. Y de repente vemos que viene el profesor de matemáticas, ¿no? El profesor así morenito, bajito, y era una botana, ¿no? Con el profe, ¿no? Porque siempre lo esperábamos a la entrada de la puerta del salón y llegaba, ¿verdad? A la clase y decía, soy el profesor ingeniero Pedro Ortiz, tu profesor de matemáticas. Como era tan bonachón, ¿verdad? Fue tan bonachón el ingeniero Ortiz, pues, a veces era cotorreo su clase, ¿no? Cotorreo su clase, pero sí le poníamos atención. Entonces, desde ahí, yo conocí al ingeniero Ortiz. Sí, un tipazo. A nosotros sí Como nos tocó alumno, llegar a conocerlo, pero perdón. pues ya, así, a nosotros sí nos tocó llegar a conocerlo, pero pues ya no nos daba clases ni nada. A mí un año sí me tocó que me llegó a dar preceptoría, pero pues no, ya no como un profesor. Ya estaba afuera, me imagino, ¿no? Entonces, digo, ahí fue como yo conocí al ingeniero, profesor de nosotros en preparatoria. Yo nunca imaginé que años más adelante, ¿verdad? Por azares del destino, nos íbamos a encontrar en un colegio, ¿verdad? Un colegio. Entonces, yo cuando llegué a la Cuautla, tenía yo la confianza de llegar y saber que conocía a una persona, y esa persona que conocía era el ingeniero Ortiz. Entonces, ya cuando llegué a la Cuautla, le dije, oye, pues, dame chamba aquí, ¿no? ¿De qué? Le digo, pues, digo, de lo que tengas, le digo, yo quiero trabajar aquí en la Cuautla. Dice, ¿por qué? Le digo, pues porque me gusta el ambiente, está colegio, está bonito, le digo, pues, chamba. Y sí, él empezó ahí a hacer los trámites, empezó a hablar de mí y fue como ingresé a la escuela. Entonces, trabajar con el ingeniero Pedro, Sí. eso fue, Entonces, entonces como su llegada al colegio fue por el ingeniero Ortiz, o sea, porque ya un lo conocía. enlace, fue el enlace que ya lo conocía, ¿no? Fue el enlace que ya lo conocía yo años atrás como alumno y después obviamente por una relación que había con la prelatura de la obra, ¿no? Ya lo conocíamos, lo veníamos tratando y conocía a mi familia, al ingeniero Ortiz, a través de eso, ¿no? Como yo llegué a la escuela y empezaba yo a llegar a la Cuautla, ya cuando ya me quedo en la Cuautla, pues obviamente que trabajar con el ingeniero Ortiz, pues era otro show, un show muy, muy padre, ¿no? Porque
Sí, Te digo, desde que era tenerlo como tu jefe, como tu amigo, como un compañero más del colegio, pero trabajar con él era en ese momento pues agradable, ¿no? Era agradable porque el objetivo del área de formación, que era parte del equipo que formábamos él y yo en ese entonces, pues era de, oye, vamos a darle salida a las clases de formación, a la preceptoría, al club, hacer muchas cosas, al periódico, pues era trabajar de una forma agradable, pero lo que yo me percataba del ingeniero Ortiz es que ya estaba, él estaba muy, muy enamorado de la hacienda, ¿no? Hacienda, de la gente, él se sentía muy, muy en casa y pues lo entendía, ¿verdad? Pues era algo que él también tenía como identidad, ¿no? De esa zona rural, de que él se identificaba mucho con la gente, con los papás, con los niños, con los alumnos. Y era un cuate que le gustaba mucho salir al pueblo, visitarlo, tratar a las familias, hacer amigos, en fin, era un buen show y muy agradable trabajar que se hace. ¿No? Yo creo que una de las satisfacciones que tengo es decir, algo, algo se hizo bien, que lo están retomando, pues sí con satisfacción que cuando hacía yo el tractorcito de Acuautla, lo hacía yo con mucho cariño, lo hacía con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Y te voy a contar una anécdota que me pasaba con el tractorcito. Sí, sí. Estaba yo una vez con el ingeniero Zamora, decía, oye, no tenemos presupuesto para el tractorcito, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el presupuesto del tractorcito? Le decía yo, pues no sé, le digo, porque no tenemos dinero. Me dice, ¿cuánto cuesta la edición del tractorcito? Digo, pues nos sale como en 1,000 pesos, nos sale como en 1,000 pesos la edición, quitarlo todo. Dice, pues no es que no tenemos presupuesto, no hay dinero, Bolaños. Y digo, ¿y qué hacemos? Le digo, ¿qué vamos a hacer? Pues te lo juro que así que lo hizo fue que agarró, abrió su cartera y me dice, ahí están los 1,000 pesos, lánzate a editarlo porque eso no puede faltar. Y de ese, pues, bueno, pues está valiendo la pena el esfuerzo y sí. decir, bueno, pues algo hicimos bien que ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces digo, para mí es una satisfacción saber que jóvenes como ustedes están haciendo algo con lo que yo inventé, con lo que yo formé, pero digamos, satisfacciones como estas personales, creo que esta es una de ellas. Las demás que te podría contar son muchísimas, muchísimas, contar miles, pero creo que no nos alcanzaría el tiempo, pero la esencial sería esta. Disculpa, José Luis, es que lo que pasa es que aquí en San Francisco está lloviendo y pues casi casi se está cayendo el cielo, entonces pues se fue la luz, no sé cómo. Son los gajes del oficio, ¿no? Sí. Sí. Así paso y más. Oye, José Luis, hace Dime. rato nos comentaste algo sobre el club. Te queremos hacer varias preguntas sobre eso porque Adelante. es un tema que también a nosotros nos interesa mucho. Los dos somos instructores ahorita del Club Everest. Entonces, Okay. ¿nos podrías platicar un poco de eso? Mira, lo que te puedo decir yo es que en el Club de Veres, el Sí, que, el que lo dirigía en ese entonces, no sé si todavía esté, es el maestro Armando, el profe Armando. sí, todavía está. Bueno, él es el que era encargado del Club Everest. Él era el encargado. Lo que te puedo decir del club que nosotros formamos en su momento fue el que nosotros iniciamos, más bien el que inició fue el profesor Sergio Neri. Este era una, ¿cómo te diré? Era un club alternativo al Everest, era un club alternativo, pero el maestro Sergio Neri tomó como trayectoria de decir, ¿sabes qué? Me preocupa mucho que los alumnos del colegio, algunos van muy pasados, no tienen la capacidad para desarrollar sus habilidades. Lo que queremos hacer es que un club donde se les dé una regularización. Entonces, nosotros hicimos a la par de lo que era el Club de Everest, nosotros, el área de formación, empezó a dar un club que era el CUFI. Esa fotografía que les mandé, los integrantes de la primera generación del CUFI, que era
el centro le llamaba el profesor Sergio Neri, era el Centro de Formación Integral, y por eso le puso el CUFI. ¿Sí? Le puso el CUFI. Entonces, ese centro, nosotros lo empezamos a formar, y de ahí empezaron a hacer la labor una parte de San Rafael, la parte de la que tiene el Everest. Entonces nosotros hicimos también otro PAS que fuera a la par con el Everest para que se fueran integrando chicos de secundaria y de primaria, sobre todo de secundaria. Entonces, a raíz de todo eso fue como logramos el club del CUFI se lograra meter en la, este, en la memoria de muchos jóvenes, y hacíamos campamentos, hacíamos Nos platicaste tus aventuras en Acuautla, también la gran labor que hiciste en el Everest, pues y gracias a esos pequeños cimientos que tú fuiste haciendo con esas personalidades con las que conviviste, pues jóvenes de nuevas generaciones, con nuevas ideas, pues retomando lo que ustedes crearon, ¿no? Un tractorcito de Acuautla, un centro escolar Acuautla, un club Everest. Entonces, pues nada más nos queda que agradecerte. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por no, gracias a ti, José Luis. consideración a lo que hicimos en el tractorcito con el Acuautla. Pues quiero mandarles un afectuoso saludo a todos aquellos profesores que aún están ahí, ¿verdad? Que me conocieron, que los conozco. Un fuerte abrazo a todos, y pues que la labor que están haciendo ahorita de muchos años más. Ya van para 30. Felicito a todos ustedes, a la preparatoria que está sacando esta labor. Los felicito mucho. Pues ahora sí que el tractorcito es suyo. Ustedes pueden hacer y deshacer lo que quieran con el proyecto, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, y pues en otra ocasión ya. Muchas gracias a ti. Por acá. Gracias a ti, un saludo. Un saludo, nos vemos. Hasta pronto. Cuídate. Chao. Cuídense mucho. Hasta luego.